Muy buenas tardes. Hoy haré un recorrido de los artículos 135 al 148 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. El artículo 135, nulidad por inconstitucionalidad. Ahí ustedes ven que coloco un reloj para hacer relación al espacio-tiempo. Entonces nos dice que los ciudadanos podrán en cualquier tiempo solicitar por sí o por medio de representante que se declare primero, nulidad de los decretos de carácter general dictados por el gobierno nacional cuya revisión no corresponde a la Corte Constitucional, lo subrayo, en los términos del artículo 237, 200 y 241 de la Constitución Política por infracción directa de la Constitución. Seguidamente mostraré los artículos 237 y 241 en lo que corresponde a este artículo 135. También podrán pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos diferentes al gobierno nacional. Este es el artículo 237 de la Constitución Política Nacional y nos habla acerca de las atribuciones del Consejo de Estado, pero no olviden ustedes que la mirada es para entender esta nulidad de los decretos de carácter general dictados por el gobierno nacional cuya revisión no correspondan a la Corte Constitucional en los numerales de este artículo 237. Por efectos de tiempo no lo voy a tener en cuenta, hago una rápida revisión de algunos de ellos. Entonces dice conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el gobierno nacional cuya competencia no corresponde a la Corte Constitucional. Preparar y presentar proyectos de actos reformatorios de la Constitución y proyectos de la ley. Sin embargo, pues ahí están para que por favor los revisen. Y el artículo 238 habla acerca del procedimiento en caso de reproducción de un acto suspensivo. Y nos dice que la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial. Esos actos administrativos susceptibles de impugnación por vía judicial pueden ser suspendidos provisionalmente por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El artículo 136, control inmediato de legalidad, yo lo dividí en tres aspectos puntuales. El primero tiene relación con que las medidas de carácter general que sean dictadas en el ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de sección, primero, tendrán un control inmediato de legalidad ejercido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se trata de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este código. Lo mismo, las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada dentro de los 48 horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprenderá de oficio su conocimiento. Artículo 137, nulidad. Nos dice, es enfático en que toda persona podrá solicitar por sí o por intermedio de su representante que se declare nulidad de los actos administrativos de carácter general y procederá cuando hayan sido expedidos. Primero, con infracción de las normas en que deberían fundarse, o se hayan expedido sin competencia, o se hayan expedido en forma irregular, o se hayan expedido con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa mediante falsa motivación, o se hayan expedido con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad
de las circulares del servicio y de los actos de certificación de registro. Artículo 137. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo, pues aquí tenemos por ejemplo el derecho a la propiedad, el derecho a la libre asociación, el derecho a la libertad de expresión, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular expreso o presunto y se le restablezca el derecho. También podrá solicitar que se le repare el daño. Aquí tenemos dos elementos. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo, los tenemos acá, algunos de ellos. Entonces puede pedir esa nulidad de ese acto administrativo particular, expreso y presunto, y puede solicitar que se le restablezca el derecho. También podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo de este artículo. Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos. Cuando la demanda en la demanda no se persiga el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero, cuando se trate de recuperar bienes de uso público, cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico, y cuando la ley lo consagre expresamente. Hay un parágrafo aquí y que hace referencia a que si de la demanda se desprendieran que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente. Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Aquí lo he dividido en cuatro para entenderlo un poco mejor. Entonces, toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo, ya los observamos acá, algunos de ellos, amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular expreso o presunto y se le restablezca el derecho. También puede solicitar que se le repare el daño. Insisto, estamos en este artículo 138. También podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse restablecimiento del derecho, de ese derecho que ha sido directamente violado por este particular al demandante o la reparación del daño causado a dicho particular. Y por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los 4 meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio de ejecución o cumplimiento de acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel. Aquí una frase para entrar al siguiente artículo. Cada quien es responsable de lo que le sucede y tiene el poder de decidir lo que quiere ser. Lo que eres hoy día es el resultado de tus actos pasados, lo que serás mañana es el resultado de tus actos de hoy. El artículo 139 de nulidad electoral nos dice que cualquier persona podrá pedir nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente, podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas. En las elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelvan sobre reclamaciones irregulares respecto de la votación o de los escrutinios deberán mandarse junto al acto que declara la elección. Miren la importancia del acto de elección. El demandante deberá precisar en qué etapas, miren la importancia, dos elementos, acto y etapas. El demandante deberá precisar en qué etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que inciden en el acto de elección. En todo caso,
las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser controvertidas mediante la utilización de los mecanismos para proteger los derechos e intereses colectivos regulados por la ley. Nos está diciendo, ojo, es por ese camino, no es. Artículo 140, reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada puede demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. El Estado, ya vamos a mirar en qué momento responde. El Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho o una omisión, sea una operación, se dé mediante una operación administrativa, se dé mediante la ocupación temporal o permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos o por cualquier causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. El artículo 51, controversias contractuales, nos dice que cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrán decir que se declare entonces, su existencia o su nulidad, que se declare o se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, que se hagan otras declaraciones y condenas. El artículo 142, repetición. Entonces nos dice que cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sea consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. Nos dice que la pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o el ex servidor público o el particular en ejercicio de funciones públicas dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Y nos dice también en relación a la prueba suficiente que cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en la cual conste que la entidad realizó el pago se hará prueba suficiente para iniciar desde luego el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño. El artículo 143, la imagen es clara, pérdida de investidura. Entonces nos dice que a solicitud de la mesa directiva de la Cámara correspondiente o de cualquier ciudadano o por las causas establecidas en la Constitución se podrá demandar la pérdida de la investidura de congresistas. Y nos dice que la mesa directiva de la Asamblea Departamental, del Consejo Municipal o la Junta Administradora Local, así como cualquier ciudadano podrá pedir la pérdida de investidura de diputados, concejales y ediles. El artículo 144 pues ya nos va a hablar acerca de la protección de los derechos e intereses colectivos. Nos dice que cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos, está subrayado acá, para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente y hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior. Nos dice también que cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de una actividad de una entidad pública, subrayado también, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerable sea un acto administrativo o un contrato, sin que en uno u en otro evento pueda el juez anular el acto o el contrato sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos. El artículo 45, reparación de los perjuicios causados a un grupo, nos dice que cualquier persona, literal, perteneciente a un grupo plural
literal o conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento del pago de indemnización de los perjuicios causados al grupo en los términos preceptuados por la norma especial que regula la materia. Que cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a 20 o más personas individualmente determinadas, podrá solicitar su nulidad si es necesaria para determinar la responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiera agotado el recurso administrativo obligatorio. El artículo 146 nos habla del cumplimiento de las normas con fuerza material de ley o actos administrativos. Y es tajante en decir que toda persona podrá acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, previa constitución de renuencia, para hacer efectivo el cumplimiento de cualquiera normas aplicables a fuerza materia de ley o actos administrativos. Les agradezco mucho la atención y nos estaremos viendo en otra oportunidad.